Buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Universidad entregando como a Alexander León, docente completo de Finanzas y Comercio Exterior, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que está programado a las 4 de la tarde del día de mañana el webinar llamado Desarrollo de Producto Artístico, Industrias Creativas en la clave del emprendimiento, por la experta Diana Carolina Vargas Franco. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al experto Alexander León. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Antes que nada, bienvenidos. Les agradezco mucho porque nos acompañen en el día de hoy. La idea es poder compartir con ustedes un poquito acerca de algo de la coyuntura de lo que está sucediendo en este momento en los mercados y para ello apoyarnos en la plataforma Bloomberg. Bloomberg es nuestro sistema de información, bueno, un sistema de información a nivel mundial que nos permite acceder a lo que está pasando en el mundo, nos permite acceder directamente a datos de información histórica, a datos de información actual desde el punto de vista financiero. Muchos de ustedes están en clases de Bloomberg y si no, algunos de ustedes ya dentro de poco estarán con ella. Y pues queremos confirmar, conseguir algunos datos, verificar algunas cifras, mostrarles algunos comportamientos, revisar algunos detalles que son bastante útiles en medio de toda esta situación y en toda esta crisis financiera que se ha presentado a lo largo de todo el mundo y cómo se ha venido comportando, cómo se ha venido manejando por parte de los diferentes países y por parte de las diferentes entidades económicas a nivel mundial. Entonces, pues la idea es hacer un leve recuento. Muchos temas de los que vamos a tocar aquí ahora por actualidad los vamos a tocar dentro de las clases, en las clases en las que estamos, en las que se encuentren conmigo vamos a tocar esos temas. Sin embargo, me gustaría que pronto lo socializáramos un poquito, hacer más grande y como siempre todos sus aportes, todos sus puntos de vista son supremamente válidos. Recuerden que en este tema de finanzas están únicamente puntos de vista de cada una de las personas que tratan de tomar una gran cantidad de alimentos para llegar a una conclusión, más no significa que esa sea y tenga que ser la verdad, sino que existen muchos puntos de vista en relación a cada uno de los aspectos. Entonces, si les parece, tengo más o menos 3, 4 puntos en la agenda que de pronto me gustaría que revisáramos. Vamos a ver algo acerca de el mercado de Estados Unidos, acciones de Estados Unidos. Vamos a ver un poquito acerca del comportamiento de las bolsas en Estados Unidos. Vamos a revisar algo acerca de algunos indicadores económicos de Estados Unidos y de por qué o cuál es la relación que existe entre lo que está pasando entre las cifras de Estados Unidos y los indicadores económicos de Estados Unidos. Revisar algo acerca de indicadores a nivel local en Colombia y comportamiento de acciones en Colombia, el Colcap en Colombia y demás. Y rematar con algunos datos estadísticos acerca de bolsas en el mundo, deuda en el mundo, acciones, divisas en el mundo, de pronto como para que ustedes tengan una completa panorámica de lo que está sucediendo y de la forma en la que está afectando toda esta coyuntura. Entonces, nada, si les parece ya podemos entonces empezar y vamos revisando entonces algunas de las cifras. No sé si de pronto alguien me puede confirmar si están viendo la pantalla de Bloomberg en este momento para estar seguros y no tener inconvenientes. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe Alex. Perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces arranquemos vamos a arrancar de la forma normal en la que arrancamos siempre los mercados. Siempre la revisión de los mercados se hace revisando qué está pasando con las bolsas en el mundo, cómo están comportándose los indicadores y con base en ello empezamos a determinar lo que está sucediendo y el efecto que se está presentando. Entonces, arrancamos nuevamente viendo por aquí América. Hoy las bolsas en América Latina, contrario a lo que uno pensaría y a lo que uno creería, se están comportando de manera favorable. De hecho, las bolsas de Estados Unidos, que en primera instancia uno pensaría que no estaban tan favorables por toda la coyuntura, como analizábamos con unos compañeros por la mañana,
pues tienen un comportamiento en este momento, de hecho ya cerró el mercado, cerraron de manera favorable, cerraron positivos, con variaciones positivas, levemente pero positivas. Esto es un buen registro para el día de hoy, recuperándose de una mala jornada el día viernes. A nivel de lo que es América Latina, entonces tengo por acá Canadá, tengo México, muy, muy sobresaliente México positivo, Brasil subiendo muy, muy, muy positivo, 1.39, Chile, Colombia, esto es supremamente válido, subiendo el 1.93%, no veíamos la bolsa de Colombia subiendo el 1.93% hace tiempo, no se veía, entonces es significativo. Puede que en puntos no representa mucho, 21 puntos no es mucho para de pronto otro tipo de mercados, pero para nosotros subir 1.93% en una jornada como esta es muy, muy interesante. Sin embargo, empieza a mostrarse y a recalcarse algo que se ha venido presentando y que más adelante les voy a hablar, y es una pérdida de correlación que existe entre el mercado colombiano y el mercado de Estados Unidos. Ahí ahorita vamos a ver unos dibujitos con respecto a ello. Argentina, Merval, creciendo 5.8%, la bolsa argentina. La bolsa argentina tiene la posibilidad de subir mucho y bajar mucho, tiene una volatilidad muy fuerte, más fuerte que cualquiera de los otros índices, por la cantidad de inconvenientes a nivel interno que tiene el país y la cantidad de situaciones que maneja Argentina. Entonces, en ocasiones uno lo ve subiendo y bajando demasiado, pero con la cantidad de situaciones que tiene, digamos que se volvió dentro de lo normal este tipo de variaciones. Perú positivo, en general América Latina hoy una jornada muy buena, unos mercados verdes, números verdes, hoy una buena jornada para América. Miremos Europa. Europa, a excepción de un mercado que es el alemán, el resto, bueno, y el de Suiza, el resto de mercados fueron positivos en números bastante considerables, bastante buenos. El número de Alemania llama la atención la caída del 1.65% para Alemania. Datos internos de Alemania de pronto no fueron tan favorables. Llama la atención porque por la relevancia que tiene en Europa es supremamente, digamos que, importante. Sin embargo, aquí tenemos que destacar que el mercado alemán, una de las acciones, bueno, de los sectores más representativos es todo lo que tiene que ver con el sector automotriz en Alemania, y esa condición está más que cuestionada en este momento, porque el mercado como tal no se permite o no tiene digamos que la capacidad y el desarrollo que ha tenido normalmente en los mercados. Entonces, claramente va a afectar directamente lo que es el desarrollo de las bolsas. En general, Europa positivo, chévere, le fue bien al mercado europeo, o sea que es una buena señal también. Y Asia es un mercado que ayer para nosotros, bueno, para ellos, sería un mercado muy bueno, supremamente válido, sobre todo por acá, China, subiendo 3.33%, 2.7%, los mercados de China creciendo muy, muy chévere, digamos que recuperándose, bajando un poquito la tensión que existe entre las relaciones con Estados Unidos, eso hace que las bolsas crezcan y se presenten números verdes. En general, una buena condición para lo que es las bolsas hoy en el mundo, un buen comportamiento, y destaco, como siempre me gusta mostrarles, que empezamos a ver números verdes por aquí. Eso es muy, muy interesante. El cambio en los últimos 3 meses que sea positivo es supremamente válido para lo que está pasando en el mundo. Entonces, antes eran todos números rojos, pero ahora números verdes. Eso es supremamente positivo. Bien, ahora sí, ya viendo ese panorama y viendo esa media, me gustaría que entonces revisáramos algunos aspectos fundamentales en relación a lo que está pasando con el mercado. El primero, la crisis financiera tuvo una afectación directamente sobre los índices bursátiles de todo el mundo. Todos los índices bursátiles se vieron afectados de una manera considerable. Hace algún tiempo yo les mostraba acerca de la capitalización o acerca de cuánto valen los mercados en el mundo, cuánto pueden valer entonces esa capitalización o ese valor de todos los mercados en el mundo, cuánto vale esa capitalización en el mundo. Entonces, cuando uno revisa cuánto valen los mercados en el mundo en este momento, es importante tener en cuenta para medir el grado de recuperación mundial que se ha presentado. Quiere decir, hace algún tiempo, antes de la crisis, la capitalización, el valor de todos los activos que se transan en las bolsas en todo el mundo, decía que más o menos alcanzaba los 88 trillones de dólares. En el momento de la caída, alcanzó a tocar los 61 trillones de dólares y actualmente estamos en 78 trillones de dólares. O sea, ha sido un incremento y una recuperación supremamente considerable. Esto es muy válido porque muestra entonces el panorama de recuperación bursátil, y ahí hay que hacerlo muy claro, bursátil, que se está presentando en el mundo, recuperación bursátil. No necesariamente la recuperación bursátil va de la mano de la recuperación económica, y eso lo vamos a ver ahorita por medio de algunos puntos que ustedes van a tener en cuenta. Pero es importante y se destaca que con respecto a la cifra que se tenía antes de la crisis, antes de la caída, aunque va a sonar poco, de pronto decir faltan 10 trillones de dólares, eso es una cantidad de dinero que de pronto no se alcanza a imaginar,
pero porcentualmente, pues ya hemos recuperado gran parte de esa caída y esa misma situación o esa misma condición, pues hace que lo que nos falte recuperar para volver otra vez al mercado a los niveles anteriores sea supremamente, digamos que más viable que lo que teníamos hace algún tiempo. Entonces, destacamos esto. Más o menos, ahí me pasé, sería como más o menos un 12%, ya hemos recuperado un 26%, ahí me alcancé a pasar un poquito, más o menos destaco que es como un 13% aproximadamente lo que necesitaríamos recuperar para llegar otra vez a lo que estaba. Eso es muy bueno, pensando en que se ha recuperado un 26%. Esto es digamos que la frase que respalda el hecho cuando te dicen que una crisis genera una oportunidad, esto es lo que genera. Porque es la oportunidad de ponerte al día con alguien que ha venido invirtiendo desde tiempo atrás, que lleva juicioso invirtiendo todo su dinero, que ha hecho la fila, llamémosla así, que ha hecho la fila, que de un momento a otro pierde un montón de puestos y que alguien en ese momento empieza o se gana posiciones porque en menor cantidad de tiempo recupera gran parte de lo que lo otro le costó hacer en un periodo mucho más extenso. Entonces, a eso se le llaman hacer oportunidades o buscar oportunidades en medio de una crisis. Que si todavía existen oportunidades en esta parte, claro que existen oportunidades en esta parte. Lo que pasa es que hay que tratar de ubicar el sector adecuado, buscar el mercado adecuado y tener en cuenta algunos aspectos de lo que están sucediendo en el mundo. Riesgo siempre va a estar presente. El riesgo está presente en todas las situaciones, en todas las posturas, en todas las condiciones, siempre va a haber riesgo. Digamos que en ese sentido, lo importante es tener la capacidad de buscar esas oportunidades, de darse cuenta dónde nos podemos ubicar, en qué país, en qué mercado, en qué condiciones políticas se están presentando, cuál es la divisa más adecuada para realizar las inversiones, pero el riesgo siempre va a estar presente. Bueno, ahora quiero que centremos un segundito en Estados Unidos y quiero mostrarles algo particular en Estados Unidos. Acuérdense que todo esto lo estamos haciendo con nuestra plataforma Bloomberg. Bloomberg es un sistema de información a nivel mundial que nos permite entonces hacerle seguimiento a todos los datos históricos y actuales que se presentan en el mundo desde el punto de vista financiero. Voy a revisar la gráfica, primero voy a colocarla en líneas, no la quiero colocar en velas todavía para de pronto no complicarlos a los que no están tan familiarizados con el tema de las velas. Sé que muchos van a decir que les gusta y que yo siempre les he dicho que vamos los temas en velas, entonces les presento excusas a ellos, pero la idea es que de pronto todos tengamos acceso y entendamos un poquito las gráficas, entonces voy a colocarlas primero en líneas. Esta es la gráfica del comportamiento del Dow Jones, es el índice de Estados Unidos. Sobre este índice quiero destacar varias cosas. Lo primero es que el Dow Jones reúne las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Si ustedes, de pronto ya es familiar para ustedes, que lo hemos repetido en algunas clases. Sin embargo, el crecimiento del Dow Jones ha sido sumamente destacado y sumamente favorable. De hecho, ha crecido mucho. Ha venido creciendo de una manera muy considerable. Yo les decía, hemos roto la barrera de los 25.000 puntos. Estamos en 25.475. Eso es una recuperación cercana al casi 37%. Muy relevante, sí es muy relevante, porque acuérdense que decíamos que este es el índice bandera de Wall Street y tal vez a nivel mundial es uno de los índices más representativos que existen y que permiten medir de una forma u otra el ambiente o la temperatura de la economía de Estados Unidos. Por lo menos hasta hace unos meses se veía así. Ahora hay que cambiar un poquito, digamos que esa anotación, o hay que cambiar un poquito ese contexto y darle una interpretación de pronto un poquito diferente y ya les voy a explicar por qué. Resulta que cuando vemos este índice y este comportamiento de 37% subiendo, pues tendríamos que pensar que, digamos que la economía se va moviendo en el mismo sentido, que la economía se va a mover en la misma forma. Alguna vez, cuando hacíamos la exposición en el anterior webinar, decíamos que esto se parecía o era similar al famoso triángulo de Trump. Decíamos que el triángulo de Trump estaba formado por este espacio. El espacio desde el momento en que Trump fue elegido como presidente, el espacio desde el momento en que Trump fue elegido presidente, más o menos como por aquí, cómo se formaba un triángulo que llegaba hasta acá, subía, pero el ascenso que había tenido durante todo este tiempo se caía en el momento de la crisis. Es decir, se perdía todo el trabajo de la administración Trump durante los años que había sido como presidente, su bandera, su economía, digamos que su mayor potencial político para mostrar era el incremento de las bolsas, que habían subido casi un 30 y pico %. Entonces, esa pérdida, ahora, en ese momento, decíamos, se formaba el triángulo, ahora vemos cómo el potencial nuevamente de crecimiento se hace presente, vuelve otra vez y llegamos a ese nivel psicológico, los 25.000 puntos. Quiere decir que estamos prácticamente algo así cercanos como lo que en un momento fue el máximo de Trump antes de empezar toda la crisis, antes de empezar toda la coyuntura. Este punto, 29.500, algo, digamos, 29.584 puntos, algo cercano a los 30.000 puntos, que fue algo simbólico para la administración Trump.
estar en los 25.000 es supremamente válido porque es como decir, estás en el 50% de la recuperación de lo que pasa en el mercado y tú dices, pero si las cosas no se han mejorado, tienes una situación económica complicada y a pesar de ello la bolsa sigue creciendo, pues llama mucho la atención y genera algo de expectativa. Entonces hay que empezar a entender el fenómeno y hay que empezar a buscarle una explicación a ese fenómeno. Sobre ello se generan varias teorías, pero empecemos a buscar algunas que sean medianamente válidas. Para eso tenemos que entender qué compone el índice Dow Jones y entender algo acerca de lo que está pasando. Resulta que cuando vemos las acciones que componen el Dow Jones, y guardando todas las proporciones, como siempre les digo con el Colcap, vemos acciones que tienen un peso muy importante dentro del índice, muy importantes. Entonces, Apple, United, Home Depot, Goldman Sachs, Visa, McDonald's, Microsoft, 3M, cada una de ellas con un peso importante. Pero llama mucho la atención esta acción. Esta primera acción llama muchísimo la atención. Y llama muchísimo la atención por el peso porcentual que tiene, porque Apple está pesando 8.66% dentro de ese índice. Quiere decir que los incrementos o las variaciones que tenga Apple van a pesar el 8.66% en el comportamiento del índice. Si yo revisara de manera histórica, por ejemplo, el comportamiento del Dow Jones, pues tendría que darme cuenta que Apple no tenía esa participación. Apple tenía una participación menor. Boeing tiene una participación más alta. Boeing ha bajado su participación y ha sido reemplazado ese espacio directamente por una acción como Apple. Apple ha tenido un comportamiento muy, muy favorable dentro del mercado. Si ustedes se dan cuenta, la acción de Apple viene creciendo de una manera sumamente considerable. Voy a marcarlo por aquí en otra pantallita. Voy a marcar por aquí Apple. Y quiero que ustedes vean algo acerca de la gráfica de Apple, que es interesante. Cómo la acción viene creciendo, perdón, dije que nada de velas. Cómo la acción viene creciendo a niveles muy, muy fuertes. Esta sí ya alcanzó el nivel que tenía antes de empezar la crisis, estaba en $321, antes de empezar la crisis estaba en 325, ya estamos ahí a puertas, y ese incremento tan alto que ha tenido la acción de Apple, pues ha sido favorable para el Dow Jones. O sea que gran parte, podríamos decir que una parte del incremento del Dow Jones se debe al repunte de Apple, sí, se debe al repunte de Apple, que es una empresa que aunque se ha visto afectada por toda la crisis, pues en menor escala porque prácticamente, si uno lo ve aquí, esto es lo que llaman una crisis en B. Ya se recuperó completamente de lo que sucedió en su momento. Esto es lo que se llama una crisis en B. Está la crisis en U, que yo me demoro un tiempo aquí en recuperarme, pero esta es una crisis en B pequeña. Forma la figura y te recuperas. Que si existe la posibilidad de volver a caer, entonces formaríamos una crisis W. Pero por ahora en el panorama, de acuerdo a lo que se está mostrando, no se ve tan fuerte. ¿Genera algo de nerviosismo lo que está pasando en Estados Unidos? Pues hasta ahora los mercados no lo ven así, no se ve como nerviosismo, se ve como una revuelta, como decíamos esta mañana, pero no genera el miedo o el pánico que uno estaba pensando que se podría llegar a presentar. No, no es común ver a Estados Unidos de esta forma. De hecho, ahí se muestra la fortaleza que puede llegar a tener un presidente en ese sentido. El hecho de que en pleno año presidencial la economía está mal, políticamente está mal, tiene protestas, o sea, se le juntan muchos factores y qué tan fuerte se puede sostener. Entonces, el mercado hasta ahora no está cediendo, el mercado hasta ahora está, digamos que tranquilo, por eso el comportamiento de las bolsas es positivo. Muchos pensaban que de pronto hoy se iban a caer las bolsas de una manera fuerte, pero realmente no reacciona el mercado así. Entonces, esta recuperación, a lo que los quiero llevar es que gran parte del Dow Jones ha crecido por Apple. Entonces, quiero mostrarles algo distinto. Quiero mostrarles que en Estados Unidos existen más indicadores. Está el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, pero hay un indicador que me gusta seguir ahora, que se llama el Russell. El indicador Russell lo que hace es seguir el funcionamiento de la economía, pero tiene un comportamiento o algo distinto, es que lo que hace es seguir el comportamiento, depende del Russell que quiera ver. Hay el Russell 1000, el Russell 2000 o el Russell 3000, dependiendo entonces el estado del mercado que yo quiera ver. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el Russell 1000, lo que hago es ver las 1000 principales acciones que cotizan entonces en el mercado de Estados Unidos. Ellos se dan el lujo de tener pues esa cantidad de acciones. Entonces dice, el índice de valor Russell 1000 mide el desempeño de las empresas del Russell 1000 con ratios menores de precio a valor contable y valores proyectados menores de crecimiento. El índice se desarrolló con base en nivel de 200 a partir del 31 de agosto de 1992. O sea, estaríamos viendo, ya no 30 acciones, sino estaríamos viendo en este caso 1000 acciones. Si yo lo quiero comparar con algo, pues yo diría, y esto va a sonar un poquito de pronto cansón, pero las personas que les gusta el tema financiero lo entenderán. Yo diría entonces que lo comparemos no solamente con el Russell 1000, sino pues que ya que tenemos oportunidad, comparemos con el Russell 2000 y comparemos también el indicador con el Russell 3000. El 3000 es el más grande que hay. Entonces, cuando uno quiere hacer un seguimiento, digamos que más profundo,
de la economía de Estados Unidos, uno puede revisar indicadores y uno de esos indicadores, y lo recomiendo, es el Russell 3000, porque les permite ver las 3000 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, perdón. Entonces, acá lo que tenemos es, este es el Russell 3000, este es el Russell 2000 y este es el Russell 1000. Lo que me interesa es que, acuérdense que las 30 pueden estar entonces en algún momento cargadas por la que decíamos en un segundo. Pero cuando yo hablo de 3.000 empresas, donde la ponderación de ellas no va a variar mucho en su connotación porque el peso es demasiado, el número de acciones es demasiado fuerte. Entonces, yo podría medir el cambio porcentual y darme una idea de cómo está la economía realmente en ese momento. Entonces, yo voy a tomar aquí el cambio con la plataforma, voy a calcular el cambio porcentual que se presenta en el índice Russell 3000 para ver cómo se ha comportado y cómo ha crecido. Y me dice que el Russell 3000 ha crecido algo cercano al 30.55. Ahí lo tomé mal, lo tomé muy arriba. Un segundito, ya lo corrijo, porque lo tomé muy arriba. Borrar anotación y volvemos a tomarlo correctamente. Voy a tomarlo desde el punto más bajo, nuevamente desde el punto más bajo hasta el punto al que está ahorita. Y me dice que más o menos el crecimiento ha sido el 38%. Yo puedo entonces especular que realmente el crecimiento de las acciones, teniendo en cuenta todo el sector y de pronto quitando un poquito el efecto de aquellas acciones que están jalando de manera particular el índice, ha sido cercano al 38%. Eso es interesante y permite de una forma medir más la representatividad de lo que está pasando en Estados Unidos. Claro que genera dudas, genera muchísimas dudas, porque si uno ve los datos de la economía norteamericana, pensar que ya nos hemos recuperado el 38%, pues deja ciertas inquietudes y presenta ciertas, digamos que diferencias en la realidad de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, para eso tendríamos que buscar otro efecto o buscar otra situación que nos pueda llegar a tener, digamos que un poquito más de connotación de lo que está sucediendo. Y para eso quiero compartirles algo que les voy contando y se conoce primero como, bueno, dentro de los datos que produce Estados Unidos produce en su calendario económico datos, todos los días produce datos. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Esta anotación que sale aquí en rojo, importantísima. Rise 0.9% Law of 7 Day. Esto es supremamente interesante para lo que está pasando en Estados Unidos, para la situación del coronavirus, supremamente interesante. Bien, les contaba entonces que aquí en su comportamiento, cuando yo hablo de los datos de Estados Unidos, pues tengo que revisar algo acerca de las cifras que están colocándose, las cifras que están saliendo, y en ese sentido, las cifras que han salido para Estados Unidos no son para nada favorables, son supremamente desfavorables. De hecho, me gustaría mostrarles alguna gráfica que me parece que es muy válido y que deberíamos comparar. El primero es entender, por ejemplo, en cuánto está la tasa de desempleo para Estados Unidos y cómo es el cambio en la gráfica. Estos son los datos que produce Estados Unidos de manera diaria. Todos estos datos fueron publicados el día de hoy. La encuesta, lo que se esperaba, lo que salió y el dato anterior. Entonces, por ejemplo, gasto en construcción. El dato anterior fue 0.9, se esperaba una caída del 7% y salió por el menos 2.9%. Quiere decir que fue menos malo de lo que estaba esperando el mercado. Es muy malo, pero es menos malo de lo que esperaba el mercado. O sea, bueno para lo que es la bolsa. Sin embargo, aquí hay un dato que quiero que ustedes revisemos un poquito más de detalle, es la tasa de desempleo en Estados Unidos. Nosotros tenemos una tasa supremamente complicada aquí en Colombia, pero Estados Unidos también tiene una tasa muy difícil de desempleo. A ver si por aquí la encontramos. Acá está. Tasa de desempleo entonces en Estados Unidos. En este momento se encuentra cercana al 14.4%. El desempleo en Estados Unidos se consideraba como un desempleo natural. Desempleo natural era la diferencia que se presenta entre la oferta de empleo y la demanda de empleo. Y el hecho de que normalmente se manejen estos niveles aquí en la economía, esto es lo que se considera que la economía está en buen comportamiento, en buen desarrollo. Antes es una tasa de desempleo para Estados Unidos cercana al 4%. Pero ahora no estamos disparados, bueno, están disparados y están manejando las tasas de desempleo del 14.4%. Esto muestra, digamos, que el efecto de lo que está pasando, el efecto de lo que hasta dónde está llegando en este momento la crisis y el efecto de lo que está sucediendo. Esto genera inquietud porque si no, digamos que ustedes empiezan a contrastar y ustedes dicen, bueno, pero una tasa de desempleo de 14.4% y las acciones se recuperaron el 50%, el mercado es positivo por naturaleza, pero debe tener algún tipo de lógica o algún tipo de razonamiento de pensar, oiga, mire, ¿cómo hago para que de una forma u otra sí llegue a tener alguna lógica o llegue a tener alguna relación en ese comportamiento? Porque no puede ser completamente, digamos que desproporcionado lo que está pasando en un índice con lo que está pasando en la economía. Hay otro indicador que quiero mostrarles y se llama se llama las peticiones iniciales de desempleo.
En Bloomberg todo se maneja por tickets. Los tickets son los nombres con los que se manejan, son códigos que la plataforma ha colocado para que uno pueda llegar a trabajarlos. Yo la verdad no me sé los tickets de memoria, me sé algunos, pero ya tengo la forma de buscar, digamos, que los tickets y encontrarlos. Dentro de Bloomberg existen guías o índices que le permiten a uno más o menos ubicarse acerca de cómo están las cosas. Este indicador lo que nos muestra son las peticiones iniciales de desempleo, peticiones de subsidio de desempleo, realmente. Y entonces, en este caso, lo que nos muestra es cómo ha sido el comportamiento. Hasta el día 13 de marzo estábamos en 282.000 peticiones iniciales de desempleo, pero aquí llegamos a tocar un nivel cercano a los 6 millones de peticiones iniciales de desempleo. Después empezó el tema, digamos que esto es marginalmente decreciente, porque cada variación es menor que la anterior. Quiere decir que estoy creciendo, pero en menor proporción que la vez pasada. Antes crecía a tasas mucho más altas. Entonces, esto es medianamente bueno. ¿Qué quiere decir? Que se están destruyendo menos empleos que lo que se destruían antes. Si antes se estaban destruyendo a este ritmo, ahora se están destruyendo a menos ritmo. Y eso es menos mal, una situación menos mal. Entonces uno podría pensar que de pronto ya tocamos la peor situación, aparentemente. El problema es que la peor situación está representada por 100.000 víctimas, tasas de desempleo casi del 15%, y estaríamos hablando entonces de una coyuntura supremamente complicada para Estados Unidos. Cuando uno habla de 100.000 víctimas, siempre que les digo esto a mis compañeros es que de pronto uno no alcanza a dimensionar lo que significa hasta que realmente comprende que, o lo pone en un contexto, por ejemplo, para que los Estados Unidos lo hagan más claro, ellos siempre comparan con víctimas, por ejemplo, del 11 de septiembre, y estaríamos hablando de más o menos unos 33 11 de septiembre para poder llegar a decir, oiga, mire, esta es la relación o este es el efecto de lo que ha pasado con coronavirus. Eso desde el punto de vista de Bolsa de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué quería mostrarles estas cifras y por qué quería mostrarles de pronto un poquito lo que estaba pasando con Estados Unidos? Porque hay algo que en este momento no coincide. Es como si la velocidad de crecimiento de la bolsa, que el mercado es positivo, pero no va al ritmo de lo que está pasando en la economía. Es como si la economía dijera, no, espera un segundo, no vamos todavía tan rápido, no estamos tan bien, vamos más lentamente en el desarrollo. Sabemos que estamos en etapa de reactivación, pero lentamente, no podemos esperar que de un momento a otro, o sea, no ha pasado nada y sigamos adelante como si el mercado continuara de la mejor forma. No, hay que tomar las cosas, digamos, con un poquito más de calma y entender que pues, es una coyuntura que ha afectado al mercado, que esto no es tan rápido y que se va a tomar un poco de tiempo para hacerlo. Entonces, sobre eso les muestro una gráfica y llegamos a una conclusión. Tengo la gráfica de reclamos continuos. Así como tengo peticiones iniciales de desempleo, tengo la gráfica de reclamos continuos. Reclamos continuos significa la gente que está pidiendo el subsidio de desempleo y que, digamos, ya lleva un periodo de tiempo pidiéndolo. Este periodo ha sido creciente, pero aquí es importantísimo ver cómo empieza a disminuir. Cuando yo comparo esa gráfica con las peticiones iniciales de desempleo que les decía hace un segundo, pues llegamos a una conclusión, insisto, menos mala para el escenario de Estados Unidos. Es que si están disminuyendo las peticiones iniciales de desempleo, significa que se está destruyendo menos empleo, y si los reclamos continuos están disminuyendo, empezamos a ver que este efecto, esta caída, ya se empieza a ver en los reclamos continuos, lo cual muestra señales válidas y buenas para la economía, para lo que es una reactivación. Insisto, esto es bueno, por lo menos un escenario menos malo, este es un escenario menos malo, pero contrarresta o te pone a pensar acerca de lo que estaba sucediendo hace un momento con la bolsa, que su incremento ha sido demasiado amplio. Entonces llama muchísimo la atención el por qué se presenta esa condición. Si uno quisiera, digamos que tratar de buscar alguna explicación a este efecto, habría que buscar algo con la Reserva Federal y más exactamente, habría que buscar algo acerca del comportamiento de las tasas de la Reserva Federal. ¿Y qué ha pasado con las tasas de interés de la Reserva Federal? Para ello, entonces, diríamos que la tasa de interés de la Reserva Federal se disminuyó y se encuentra actualmente en el 0.25%, que es el dato que ustedes van a ver aquí en este recuadro, 0.25%. Y si yo me pusiera un poquito a ver más atrás la gráfica, vamos a poner desde 2012, por ejemplo, ¿cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos? Pues nunca han sido supremamente altas, porque al igual que pues, las políticas monetarias en cualquier país, lo que se trata es de controlar la inflación. En este caso, la tasa de interés ha disminuido mucho, 0.25%. La idea es generar una reactivación económica por medio de una política monetaria expansiva. Pero ahí se entra un punto y hago una situación importante, y es un artículo que a algunos se los compartí, con los que tuve oportunidad, y a algunos de pronto se los recomiendo. Se llama la trampa de liquidez. La trampa de liquidez es un efecto de la política monetaria que hemos visto materializado en Europa. ¿Qué significa eso?
disminuir las tasas de interés en el mundo o en un país, disminuirlas a tal punto, tratando de que la economía se reactive por medio de incremento de consumo, de créditos, vía expansión monetaria, pero no necesariamente se presenta ese efecto, porque muchas veces las personas o las entidades financieras lo que hacen es tomar estos recursos y guardarlos esperando que la tasa de interés se incremente para poder prestarlos a una mayor tasa. Esa es la primera opción de la trampa de liquidez. La segunda opción de la trampa de liquidez es que tú tomes los recursos baratos, pero no se los traslades directamente a las personas, sino que hagas inversiones un poquito más particulares o inversiones un poquito más, más a nivel de plano de rentabilidad directa y no necesariamente prestándolas a la economía donde tienes un mayor riesgo. Voy a hacer de pronto un poquito más claro mi ejemplo. Alguien te puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a prestar la plata a baja tasa de interés a una persona que de pronto puede tener mucho más riesgo de que no me pague y prefiero invertirla en algo, por ejemplo, en renta variable, por ejemplo, comprando acciones, haciendo que el precio de las acciones se incremente y generándome potencial como especulador. Quiere decir que yo pido capital prestado, me apalanco a baja tasa de interés, genero rentabilidad con acciones, pago mi crédito y me quedo con la diferencia. Esos son algunos ejercicios que hacemos en finanzas internacionales. Esa posibilidad se puede prestar, digamos, y eso sería otra materialización de la trampa de liquidez. Entonces, ese escenario, ¿qué podría generar entonces dentro de las acciones? Pues lo que estamos viendo, incrementos en los precios de las acciones. Entonces, una teoría de lo que está pasando es que necesariamente la recuperación de la bolsa de Estados Unidos no va de la mano de la recuperación de la economía, sino que perfectamente puede ir de un incremento o un sustento, digamos que artificial, generado a partir de la disminución de las tasas de interés y las operaciones de inversión que se están realizando. ¿Hasta qué punto realmente el incremento del Dow Jones o de las acciones es generado por recuperación de la economía y hasta qué punto está generado por nivel de especulación? Eso es importante, digamos que dentro del análisis para estimar por qué se ha recuperado tan rápido la bolsa en Estados Unidos. Hasta ahí no sé si existe alguna pregunta de lo que hemos charlado. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. El micrófono está abierto. De hecho, ¿alguien me escucha? Sí, profe, te escuchamos, te escuchamos. Ok. Perfecto. Es que creo que no está activado el chat de conversación. No, pero si quieren micrófono, tranquilos. Yo les digo de una vez si quieren, si alguien tiene alguna duda, de una vez tranquilos, porque así charladito a veces puede salir mejor la duda. Pues, en resumen, los datos que está haciendo Estados Unidos, o sea, los datos que está mostrando Estados Unidos respecto a la bolsa, no tiene realmente un sustento profundo, sino que simplemente es porque bajaron la tasa de interés, entonces la economía de Estados Unidos está en riesgo, por eso. No le diría que esté en riesgo. Está mal, va a entrar a recesión, pero es curioso ver que una economía que está a puertas de entrar a recesión, que viene de una crisis financiera muy grande, que tiene problemas, digamos, de algo de estabilidad en este momento, un poco política, un poco social, y aún las acciones siguen creciendo, debe existir algún factor adicional, externo, distinto a los mercados, que le permita que las acciones suban. Y la explicación podría estar a través del fenómeno de la trampa de liquidez generado a partir de la reducción de las tasas de interés. Tocaría primero consultar el anexo que usted nos comenta, pues para como tener un conocimiento más profundo, porque digamos que desde la perspectiva, sin ese argumento o sin esa teoría, yo ya pensaría de que lo más probable a seguir es de que Estados Unidos de entrar a una crisis un poco más fuerte que la recesión, pero pues voy a leer ya en teoría eh, la tasa de la liquidez, la trampa de la liquidez. Sí, si quieren, yo no tengo ese chatcito por ahí a la mano, pero si me escriben, bueno, se lo recomiendo. Está en el diario, salió en el periódico La República, salió el jueves o el viernes, no recuerdo bien, uno de esos 2 días. Es el editorial y ahí pueden encontrar un poquito de información acerca de ese tema que es bien interesante. De hecho, ya lo vamos a pasar a ver el mismo caso, pero en la economía colombiana, porque ya dejamos entonces de hablar del mundo y nos vamos a pasar un momentico a lo que es la economía colombiana y ahí vamos a tocar lo que pasó la semana pasada, literalmente, cuando el Banco de la República tomó una decisión histórica y fue la disminución de su tasa de interés o su tasa de expansión, entonces llevándola a niveles en los que históricamente nunca había estado.
Eso también lo charlamos en las clases porque tratamos de hacerlo de manera inmediata por medio de la plataforma y nos dimos cuenta de que en este momento la tasa de interés del Banco de la República se redujo 50 puntos básicos y se quedó en 2,75%. ¿Eso qué significa? Que esa es la tasa en primera instancia a la cual el Banco de la República le presta dinero a las entidades financieras. Si disminuye esa tasa, la teoría dice que pues si yo les presto más barato, los bancos deben prestar más barato al público y eso permitiría entonces que las personas accedan a créditos más fácilmente, bueno, a menor tasa de interés, permitiendo la reactivación. Cuando yo miro esto históricamente, tengo que adaptar varias cosas. La primera, que desde el punto de vista histórico, la tasa de interés más baja que había tenido Colombia había sido cercana al 3% aproximadamente. Eso fue aproximadamente en el año 2010 con los efectos de la crisis subprime encima. Actualmente estamos por debajo, estamos 2,75, o sea, es una tasa que no se había visto en Colombia. Este cambio es supremamente considerable y lo que se espera es generar eso, la reactivación de la economía. ¿Cuánto se puede demorar? Digamos que generalmente la reactivación de la economía toma algo de tiempo para llevar a cabo por medio de una política monetaria, no es un efecto directo, es un efecto que se toma algo para poder llegar a replantearse. Si yo tuviera que comparar, por ejemplo, lo que es la tasa del Banco de la República, ¿contra qué la podría comparar entonces? Por ejemplo, yo podría compararla contra la inflación. Esta gráfica me gusta siempre mostrárselas en finanzas internacionales porque me parece supremamente válida para ustedes. Entonces, la comparo con la inflación y muestro algo más o menos así. ¿Hasta qué punto la tasa del Banco de la República está relacionada directamente con el comportamiento de la inflación en Colombia? Entonces, aquí en este caso, la línea blanca es la tasa del Banco de la República y la línea amarilla es la inflación. ¿Qué puede suceder entonces? Cuando esté por encima la inflación, con respecto entonces a la tasa de interés, pues sucede un efecto. Cuando está por debajo, pues sucede otro efecto. ¿Qué es lo normal? Que la tasa de interés debe estar por encima de la inflación siempre. Eso sería lo normal. Pues desde el punto de vista de rentabilidad sería lo normal. ¿Por qué? Porque si los precios están aumentando o cambiando en ese sentido y yo tengo una tasa de interés por debajo de ello, significaría que a mí yo puedo estar teniendo rentabilidades reales negativas. O sea, yo estoy realmente al descontar la inflación estoy rentando negativo. Entonces yo siempre espero estar por encima de ese número. Digamos que sería la primera impresión. Pero si yo proyecto este modelo, digamos que hacia adelante, en relación a lo que puede pasar, pues yo tengo que entender algo. Cuando la tasa cae, normalmente en el tiempo, la respuesta de la política monetaria es que la inflación debe empezar a subir. ¿Por qué? Porque la gente empieza a aumentar sus niveles de consumo y al aumentar sus niveles de consumo, pues tendería a ser que los precios se incrementaran. Eso bajo un escenario de ciclo normal de la economía. Pero cuando estamos en un escenario de crisis, es muy probable que la economía o la inflación no reaccione de la misma forma. Quiere decir que no estamos esperando que esto de manera inmediata empiece a subir. De hecho, se puede tomar algo de tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones en este momento económicas no son favorables. A pesar de que me hayan reducido la tasa de interés, pues es poco probable esperar que esto empiece a crecer de una manera desbordada. Si ahora le sumamos a la inflación y tenemos en cuenta que uno de los aspectos inflacionarios más importantes es la gasolina, y la gasolina viene del tema del precio del petróleo y el precio del petróleo no se ha recuperado del todo. De hecho, es un escenario menos malo que el que teníamos en la crisis, pero no se ha recuperado. Pues uno no entendería ningún tipo de razón para que la inflación empiece a subir en Colombia. Eso, para materializarse, significa que si alguien te ofrece un crédito en IPC y tú tienes una perspectiva, por ejemplo, de un año para pedir un crédito, sería una opción indexarlo a IPC, por ejemplo, porque uno no ve ese contraste en el corto plazo. Un crédito, por ejemplo, indexado con una DTF, pues en primera instancia puede tener algo más digamos que de complicación o de riesgo, pero con inflación podría uno estar más tranquilo por ahora, dependiendo de lo que suceda en el mercado. Comparémoslo con otro indicador, coloquémosle otro indicador, por ejemplo, comparémoslo con la DTF, la tasa promedio de captación, para que veamos el margen que existe entre lo que son los bancos y más o menos lo que te están pagando cada vez que tú llevas dinero. Esta grafiquita puede ser interesante. Entonces, va a colocarlo a menor corto plazo para que no distorsionar tanto la gráfica. Coloquémoslo a 2008. Miremos algo, entonces, más o menos. Acá, inflación. Línea amarilla, inflación. Línea blanca, entonces estamos hablando de la tasa del Banco de la República. Y la línea verde, estaríamos hablando entonces, en este caso, de la DTF. Yo sé que ustedes van a decir que hay algo que no les coincide, porque no tiene sentido que por qué la DTF, por ejemplo, puede estar aquí por debajo de la línea blanca. Sé que usted me va a decir, eso no tiene sentido. Pues realmente no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido.
pero ahí uno observa, digamos, la forma en la que se manejan las tasas de captación en Colombia y asimismo la forma en la que los márgenes de intermediación pueden llegar a tener algún tipo de afectación directamente por su comportamiento de tasas. Esta caída que ustedes ven aquí de la DTF, pues va completamente correlacionada con la caída de la tasa del Banco de la República, la disminución de la tasa del Banco de la República, y va de la mano de la inflación por ahora. Se mantiene el margen que existe entre ambas tasas en el tiempo, y uno esperaría que este comportamiento se siga proyectando en el tiempo. Para hacerlo de manera práctica, es más barato pedir un crédito hoy que pedirlo la semana pasada. Es peor negocio hacer un CDT hoy que haberlo hecho la semana pasada. Esa sería la materialización de esta gráfica. Bien, hay otro gráfico que me gustaría mostrarles. Estamos hablando del caso Colombia. En el caso Colombia también se puede presentar, de hecho, el artículo está relacionado directamente con la estructura de la economía colombiana, que también se podría presentar la misma situación. Antes de ver ese efecto en la bolsa local, les muestro dos cositas que me parecen interesantes aquí. El primero es el comportamiento del Producto Interno Bruto de Colombia. Pues, ¿cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto de la economía colombiana veámoslo durante algún tiempo y buscamos alguna correlación que sea medianamente interesante? Acá tengo el comportamiento de la economía colombiana desde el año 2005. Lo estamos midiendo de manera trimestral, el Producto Interno Bruto. Acá tenemos el crecimiento del 1.1%, que fue el último, en el cual se esperaba que el crecimiento de la economía colombiana estuviera por encima y que fuera destacado. De hecho, este dato fue más malo de lo que esperábamos que saliera. Yo la verdad no había visto tanta dispersión para un dato de Producto Interno Bruto en Colombia desde hace mucho tiempo. Cifras desde el 4.5 hasta menos algo, o sea, un margen de dispersión gigante. Pero ahí quiero mostrarles la incidencia que tiene y por qué la relevancia que tiene, por ejemplo, el precio de lo que es el petróleo directamente dentro del Producto Interno Bruto. La línea amarilla es el comportamiento del precio del petróleo en el tiempo. La línea blanca es el Producto Interno Bruto de Colombia. Si ustedes notan, yo sé que no va a ser perfecto, pero existe una amplia correlación en el comportamiento. Quiere decir que cuando uno ve que esto está cayendo, el Producto Interno Bruto está cayendo. Cuando uno ve que el precio del petróleo está subiendo, el Producto Interno Bruto está subiendo. Claramente, el primero que reacciona es el precio y después reacciona el Producto Interno Bruto del país, porque tiene la condición de que se entera uno primero los datos y el comportamiento después o la afectación viene después dentro de la economía colombiana. Entonces, cuando uno trata de hacer una proyección, cuando ustedes escuchan y se está proyectando que la economía va a crecer, pues uno tiene en cuenta, por ejemplo, este detalle. Esta linecita de acá, si la notan aquí, esta linecita les permite determinar algo buenísimo, que el precio del petróleo está subiendo y que es probable que el Producto Interno Bruto de Colombia, pues, ¿ya? O que por lo menos el Producto Interno Bruto de Colombia no tenga una caída tan fuerte. No sé, hasta el punto que uno diga que ya se va a volver positivo, es poco probable, muy poco probable porque tenemos una afectación interna. Esta crisis son 3 crisis en una. Entonces, como tenemos la afectación interna de que no tenemos consumo, pero por lo menos este factor puede ayudar un poquito a disminuir la caída. Si esta línea amarilla siguiera creciendo, es probable que nosotros empezáramos a decir que el negativo de la economía colombiana va a ser menos negativo, va a ser menos negativo, va a ser menos negativo en el tiempo, porque es el impacto del precio del petróleo directamente reflejado en el Producto Interno Bruto de la economía colombiana. Lo comparamos a través de la plataforma y nos permite mostrar esa correlación. Solamente hay un pequeño detalle. Este incremento de precio del petróleo va a depender de que las economías se reactiven. Y por ahora las economías se están reactivando, digamos que paulatinamente. En ese sentido, vamos a encontrar, digamos que, teorías interesantes, como por ejemplo, que el petróleo Brent se pueda recuperar más rápido que el petróleo WTI, porque Europa ya viene de digamos que un rezago más rápido que el que está pasando por Estados Unidos en este momento. Entonces, es una primera condición que tendríamos que analizar. Y de hecho, hay temas de investigación que surgen de ahí que estamos revisando en el semillero con algunos compañeros de ustedes que trabajan y que van a trabajar acerca de este tema, precisamente WTI y Brent en el tiempo, para ver cómo se comportan y cómo se puede encontrar algún tipo de relación interesante. Entonces, en este sentido, esto puede ser medianamente alentador. ¿Qué puede complicar las cosas? Pues, obviamente tenemos que volver a lo mismo. Esta no es una crisis solamente financiera, es una crisis humana.
Y al ser una crisis humana, tiene muchísimas complicaciones desde el punto de vista de la afectación que en la salud sigue presentándose por el virus. Nosotros no tenemos el potencial que tiene Europa y la disciplina y la cultura que pueden tener los europeos. Pero ahí salgo en pro de la defensa. No porque Colombia sea emergente o América sea emergente, no, porque las condiciones de vida son distintas. Entonces, mientras que de pronto ya pueden decir quédate y te damos un subsidio, aquí el subsidio es mucho más limitado, la falta de recursos es más limitada, entonces implica que las personas tienen que salir más rápido a moverse. Hay que salir a buscar recursos, hay que salir a que tratar de continuar de una forma u otra con la existencia, entonces obliga mucho a que digamos que sea más vulnerable a contaminarse por el virus y que traiga más complicaciones para el país. Pero es una condición netamente del sitio donde estamos y la condición que tenemos. Entonces, respecto a eso y para terminar este tema de economía colombiana, pues digamos que lo que tenemos que esperar ahora es que el Producto Interno Bruto, por lo menos que lo que es el precio del petróleo, trate de repuntar lo que se pueda. Digamos que la proyección del petróleo no es tan fuerte. Es más, este rango ya es alto frente a lo que se está pensando en el mercado, pero a medida que Europa vaya despegando, esto puede generar buenas expectativas para más adelante y de paso ayudarnos a nosotros para no sacar tan mala nota en el segundo corte, si uno quisiera ponerlo en términos de calificaciones. Bien, sobre eso quiero mostrarles algo, entonces para no hacerlo más disperso, hemos hablado entonces de Estados Unidos, primero hablamos del mundo, Estados Unidos, hablamos un poquito de Colombia, y quiero mostrarles dos cositas de Colombia entonces para no extenderme y no aburrirlos, y con eso terminamos. Lo primero es que en el índice que mide las acciones en Colombia, el Colcap, ocurre un fenómeno bastante interesante y bastante peculiar. Lo primero que uno tiene que entender es que el índice Colcap en el mundo está teniendo una situación bastante, digamos que desafortunada. ¿Desafortunada en qué sentido? Cuando yo saco el comparativo de los índices bursátiles con la plataforma y saco el comparativo de cómo le ha ido a las bolsas en el mundo este año, la bolsa que ha tenido el peor comportamiento es la de nosotros, con una caída del 32,81%. Bolsas positivas, Copenhague, Eslovaquia, esta no sé dónde era. Bolsas negativas, Kazajistán, por acá está el IBEX de España, pero nosotros tenemos un comportamiento muy negativo. Entonces complica un poquito para nosotros nuestro desarrollo. Cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué caemos tanto nosotros? Esto forma parte de un artículo que lo escribimos para este mes, para la universidad. Lo van a encontrar dentro de poco, ya la universidad lo va a enviar en su informe, en el informe empresarial, acerca de la explicación del índice Colcap y por qué vemos este comportamiento. Les adelanto un poquito, porque estamos viendo que Colombia tiene un margen de concentración de sus acciones muy fuerte y muy determinado en cierto tipo de activos. Está determinado, o digamos que con mucho peso en lo que es hidrocarburos, con el 13%, y sobre todo sector financiero, Bancolombia, Grupo de Inversiones, Bancolombia, Grupo Aval, Banco Bogotá, Banco de Vivienda, Corporación Financiera Colombiana, Compañía Colombiana de Inversión. Entonces tiene mucho sector o mucho componente en el sector financiero. Como nosotros no tenemos un Russell 2000, un Russell 3000 que tiene 3000 acciones, o tiene 1000 acciones, y si ustedes se acuerdan los porcentajes que tenían las otras acciones, no tenían tanto grado de participación como lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la afectación de la caída del petróleo, sumado a la afectación de los bancos, por muy seguramente la crisis financiera y los efectos que pueden traer en sus estados financieros, pues claramente traen afectación directa dentro del índice. Los precios de las acciones de los bancos, los precios de las acciones petroleras han caído de una manera muy considerable y el índice Colcap asume esa caída, digamos que la materializa disminuyendo de una manera muy fuerte. Por eso, cuando uno ve la gráfica del Colcap, se da cuenta que su recuperación, si ustedes la comparan, es mucho menor o tiene menor proporción que la que ha tenido el Dow Jones. A pesar de que las condiciones de caída, cuando uno compara ambas gráficas, son similares, pues uno tiene que entender que el porcentaje de crecimiento ha sido mucho más positivo en el Dow Jones, que es donde veíamos algunos de los efectos, que directamente en el Colcap. Ahí entramos a hablar de la liquidez de los mercados, pero ya sería un poquito una conversación un poco más técnica acerca de, pues sí, el mercado norteamericano tiene muchísima más liquidez porque tiene muchas más opciones. Pero en esta gráfica, la línea verde es el Dow Jones y la línea blanca es el Colcap. Noten cómo se está cada vez ampliando más ese margen de dispersión entre ambos, lo cual significa que estamos perdiendo correlación frente a las bolsas de Estados Unidos y por eso, a medida que este indicador empieza a subir, pues nosotros no hemos tenido la misma respuesta, no hemos tenido el mismo grado de respuesta que tiene el mercado norteamericano.
En parte puede ser lo que decíamos, efecto de trampa de liquidez, o perfectamente porque nosotros nos estamos viendo afectados directamente por la situación de lo que va a pasar con los bancos. Me refiero a que muy seguramente van a tener que empezar a afectar sus índices de cartera, su relación de solvencia, como hemos visto por ahí en algunas clases. Muy seguramente van a afectar los rendimientos que van a generar en los próximos años, porque se va a afectar su utilidad. Este tipo de cosas se van a afectar y eso castiga directamente el precio de las acciones. Esa puede ser una teoría. Comparemos por aquí con el Russell, para ver qué pasa cuando yo comparo el índice Colcap y el Russell. A ver qué nos muestra entonces en relación a su comportamiento. Es con doble S. Russell 2000 por acá. A ver si de pronto encuentro el Russell 3000. Me gusta también el right. Aquí cambiar. A ver cómo se ha comportado y cómo se ha compartido. Miren la diferencia que existe en esta pendiente versus nosotros. Entonces, la conclusión de las gráficas que hemos visto es: hay disminución de la tasa de interés del Banco de la República, que esperaríamos que genere entonces disminución, en primera instancia, de las tasas locales, de TF y BR, en el tiempo incremento de inflación a medida que las cosas empiecen a reactivarse. Vamos a pensar, digamos que pues, por ser una coyuntura en este momento, una crisis por la que estamos pasando, poco probable que la inflación se dispare de una manera, digamos que desbocada, porque no tiene principio económico en este momento, a raíz de que no existe la capacidad para que la gente consuma de la forma o demande bienes de la forma en que se hacía antes. Vemos reflejado entonces ese efecto también en el Colcap, que no se ha recuperado de la forma en la que se recupera Estados Unidos, que está de manera, digamos, perdiendo correlación con lo que son los indicadores de Estados Unidos. Y una de las explicaciones puede estar en la composición del índice Colcap y el grado de afectación que ha tenido el sector bancario y el sector hidrocarburos, en particular en nuestro país, a raíz de lo que está sucediendo. Digamos que esas serían las conclusiones que podríamos tomar en ese sentido. Vimos la ubicación, la posición de la bolsa colombiana en el mundo, cómo se está ubicando, cómo ha ido, que su porcentaje no es el más favorable en este momento frente a otros mercados. Insisto, esto permite tener oportunidades, esto genera oportunidades, por eso nuevamente cuando dicen caída hay una oportunidad. Entonces es buscar el escenario adecuado, es buscar el momento adecuado, es buscar el tiempo adecuado para tomar la decisión. Entonces, digamos que en primera instancia podríamos tomar esa condición. Y creo que bueno, no sé si sobre este tema hay alguna pregunta, porque me falta mostrarles solamente una grafiquita para terminar la charla y no aburrirlos más con temas. Sobre este tema que hemos analizado, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere compartirnos alguna idea? Profe, sí, una preguntita. Cuéntame todo, compañero, cuéntame todo. Con Eric, si alcanza a ver ahí el nombre. Es que, pues yo estaba analizando también todo este comportamiento y yo me preguntaba, pues obviamente si Estados Unidos y Colombia están tomando políticas monetarias expansivas, pues se supondría que la circulación de dinero va a aumentar en las calles, lo cual conlleva a que el valor de la moneda baje. ¿Eso a qué economía estaría afectando más, a la colombiana o a la estadounidense en base a la tasa de cambio que tenemos ahorita? Realmente, yo le diría que en primera instancia, aunque parezca y suene paradójico, favorece a ambas. Y le explico por qué favorece a ambas. Bueno, a la colombiana en menor instancia, porque nosotros al ser una moneda de un país emergente perderíamos valor en nuestra moneda. Si nosotros emitiéramos, digamos que, o sacamos más monedas al mercado, sacamos más dinero a circular, pues en teoría hacemos menos atractivo a los inversionistas, menos dólares en la economía, eso hace que el precio del dólar en Colombia suba. ¿Y eso favorecería a quién? Directamente favorece a los exportadores, porque en teoría los exportadores se ven beneficiados por el precio de la divisa. Hasta ahí digamos que uno entiende esa lógica que es la que normalmente se trabaja. Pero habría que pensar más allá y decir si en este momento realmente los exportadores son relevantes. Bueno, relevantes no. Grado de participación que puedan llegar a tener las exportaciones teniendo en cuenta que hay una crisis en el mundo. Entonces habría que ver si realmente sí existe esa participación o esa relevancia de las exportaciones dentro de lo que es el desarrollo de la economía, particularmente en esta coyuntura. O por el contrario sería más un fenómeno de inflación. Y cuando yo me paro en Estados Unidos tiene una condición particular. Bueno, la moneda de referencia del mundo, al ser la moneda par del mundo y la referencia del mundo, pues tiene una situación que es distinta, y es que ellos pueden manejar la moneda de una manera diferente, porque es con la que todos nos comparamos.
Y el hecho de que ellos lleguen en algún momento determinado a perder valor, entonces que ustedes digan, uy, no hay tantos dólares en el mercado con tanta política fiscal, con tanta, hay tantos dólares en el mercado, vamos a bajar el precio del dólar y que el precio del dólar baje, que se haga un dólar débil, también los favorece a ellos, porque en ese momento nuestras importaciones o sus exportaciones pues se vuelven favorables. Entonces es cuando uno dice, uy, está barato para comprar esto de allá, está barato para traer esto de acá, está barato para, está barato para. Y en medio de las posibilidades de una coyuntura como esta, si la gente cuenta con los recursos, pues muy seguramente empieza a demandar más productos. Entonces, mire que los dos escenarios pueden ser medianamente favorables, planteados así en teoría, podrían ser medianamente favorables para ambos países. Listo, profe, gracias. Con todo gusto, doctor. Yo solamente para terminar, les muestro este otro ticket que me parece chévere, que se llama el Monitor Mundial de Deuda, y lo que permite es generar una comparación del nivel de deuda que tienen los países en el mundo. ¿Cuánto deben los países en el mundo? Y este indicador se va a poner muy interesante en el tiempo, porque vamos a empezar a tratar de ver, o vamos a ver cómo se va incrementando en el tiempo este indicador. Entonces, cuando uno digamos que lo revisa, pues podemos revisarlo con algo aquí, que es deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y ahí empieza a ponerse interesante. Vamos a tratar de organizarlo aquí primero por el valor de la deuda, el país que más debe en el mundo, y de ahí hacia abajo cada uno de ellos. Nosotros no estamos en esta, nosotros estamos en esta, en mercados emergentes. Pero aquí quiero mostrarles algo. El país que más debe en el mundo se llama Estados Unidos, 19 trillones de dólares. Y eso equivale al 82,3% de su Producto Interno Bruto. 82,3% del Producto Interno Bruto. Y acá tengo a Japón, con 10,3 trillones de dólares, equivalente a 234% de su Producto Interno Bruto. O sea, 2,3 años produciendo para poder pagar la deuda que tiene. Así con cada uno de ellos. Este es el monto, pero deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, sí que es interesante cuando lo organizo y me muestra los países que más deben con respecto a su Producto Interno Bruto. Este artículo de Estados Unidos, del 82, es controversial. A veces es controversial, a veces si yo lo consulto en fuentes de otros países, me pueden decir perfectamente que está por encima del 100%. En ese sentido, cuando yo me paso aquí a lo que son los mercados emergentes, en mercados emergentes hay algo que me llama la atención, es Colombia, que estamos nosotros, la deuda de nosotros, la calificación que tenemos nosotros y este porcentaje, 49,4%. Miren cómo está Brasil, miren cómo está México, pero las calificadoras de riesgo, en una de las anotaciones más fuertes que hacen es sobre este indicador. Muestran y hacen mucha relevancia en este indicador. Y entonces siempre han dicho que este indicador debe estar cercano al 30%. Por eso Chile es tan, digamos que, bien calificada con las calificaciones de A en el mundo, porque tiene un indicador del 23%. Colombia está en el 49,4%, de acuerdo a la cifra que está publicando Bloomberg. Y se especula que después de todo esto, perfectamente este dato va a terminar muy cercano, puede ser a México o puede pasarlo. Algunos hablan de 54 o 57%, porque en algún momento va a ser necesario pedir recursos en el exterior, eso va a incrementar la deuda externa y eso va a hacer que este número se incremente. Entonces, en ese sentido, podría afectar más la calificación de Colombia. Obviamente no de manera favorable, sino de manera desfavorable. Bien, compañeros, entonces quería mostrarles estos temas, quería mostrarles entonces el uso de la plataforma, invitarlos entonces antes que nada pues para la plataforma con la que cuenta la universidad para el desarrollo de sus asignaturas y para que podamos estar conectados, estemos compartiendo opiniones, estemos compartiendo hechos, revisen los informes que genera la universidad, vamos a generar, estamos trabajando entonces la generación ahora de unas cápsulas que nos permitan estar un poquito más enterados de lo que está pasando de manera más rápida. Vamos a tratar de hacer, vienen cositas chéveres que nos estamos inventando para que ustedes estén enterados, para que ustedes estén revisando, pero sobre todo para que podamos conocer acerca de los mercados, de nuestra carrera, de lo que nos gusta, de esta parte del mundo que es tan importante y de esta parte de coyuntura que nos tocó vivir, que tuvimos la oportunidad y que debemos siempre buscarle y verla como una oportunidad. Como un privilegio de que la podemos compartir desde la universidad, desde la academia y todo lo que nos podemos aprender y enseñar y de esas oportunidades que se generan a partir de ello. Entonces, de mi parte, no sé, si hay más preguntas, con el mayor gusto. Si no, yo no los molesto para que
para que podamos seguir adelante, y no sé si los compañeros tienen algo que nos quieran compartir. Yo tengo, pues, digamos que una sola opinión y es, ¿qué tan importante es que Colombia amplíe que gran parte de su Producto Interno Bruto no dependa directamente del petróleo? Supremamente importante, es supremamente válido. Sin embargo, en este momento de coyuntura va a ser difícil, porque las empresas que van a surgir a raíz de las oportunidades que se están presentando van a tomarse un tiempo para poder entrar, digamos que entrar a tener esa relevancia o ese peso fundamental dentro del mercado. Entonces no va a ser tan rápido, pero sí es supremamente importante porque eso es la diversificación. Y ya nos dimos cuenta que no podemos depender de algo solamente, porque en el momento en que se cae ese algo, pues va a sufrir toda la economía. Entonces es supremamente importante diversificar. Ahora, una recomendación en esa diversificación. Hay que tomar con calma, pero encontrar el camino adecuado, porque no sabemos exactamente si nosotros somos sector industrial o si mejor nos vamos por el sector servicios primario que nos va a continuar, digamos que apoyando en el tema del desarrollo, o de pronto nos vamos por economía naranja, o de pronto nos vamos por el sector de inteligencia artificial. O sea, hay que buscar exactamente cuál es el sitio adecuado para Colombia. El problema es que en esta coyuntura y en este momento es muy difícil, digamos, que empezar a encontrar. Sería una oportunidad perfecta, pero muy difícil porque lo que necesitamos son recursos. Por eso le hacemos tanta fuerza a petróleo para que se recupere, por la importancia que tiene el Producto Interno Bruto. Entonces, tendría que empezar a buscar de manera paralela ese nuevo activo o ese nuevo servicio, ese nuevo sector que nos permita llegar a consolidarlos. Compañeros, antes que nada quiero invitarlos, por favor, el próximo viernes a las 9:30 de la mañana vamos a tener una jornada de trading live o trading en vivo, donde muchos de sus compañeros, y saludo a Eric, que nos va a acompañar ese día, para que por favor ustedes se conecten, tengan la oportunidad de conectarse. De hecho, la invitación les va a llegar para que por favor se conecten y vean personas operando, compañeros de ustedes operando en vivo, en tiempo real, dentro de los mercados de acciones, de commodities, de futuros, y puedan conocer de primera mano lo que ellos hacen, lo que ellos leen, lo que ellos revisan, la estructura que ellos hacen, la estrategia que tienen, los factores que tienen en cuenta. Me parece supremamente válido. Entonces, los que quieran integrarse, cordialmente, próximo viernes a las 9:30 de la mañana. Espero que la invitación ya les llegue dentro de poco por las redes sociales de la universidad para que ustedes se puedan conectar y pues que digamos que tengan acceso a todo este tipo de eventos que son un valor agregado para ustedes, que estén tratando de estar integrados y que puedan conocer más cositas para que cada día vayan creciendo desde el punto de vista profesional. Esta grabación va a quedar, mi compañera me dijo que iba a quedar grabada entonces y que la iban a compartir, no sé exactamente por dónde, pero para las personas que necesiten, pues va a quedar entonces disponible. Y segundo, nada, ustedes saben mi correo electrónico, los que están en clase conmigo con el mayor gusto podemos compartir, debatir todos esos temas porque es lo que nos apasiona. Entonces, no sé si no hay más opiniones, entonces no los molesto más y les agradezco mucho por la participación, compañeros. Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo al experto Alexander León que nos acompañó en esta tarde y a todos los asistentes. Les recordamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Esperamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, que está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien. Profe, muchas